Buenos días, nosotros les hablaremos acerca de cómo diligenciar los formularios de importación y exportación. La información la adquirimos del Banco de la República y vamos a empezar con el formulario de importación. Para llenarlos es importante diligenciar en original y dos copias y que los nombres y apellidos o razón social sean tal como aparece en el documento de identidad o en el certificado actual de existencia y representación. Para empezar, el tipo de operación, acá debe ingresarse un número. Hay 4 tipos que son el inicial, el de devolución, cambio de formulario o modificación. Ese lo ingresamos en esta parte del formulario. Luego, donde dice identificación de la declaración inicial, en la ciudad donde se efectúa la operación, este espacio del NIT está reservado para que el intermediario del mercado indique su NIT y coloque el dígito de verificación en la casilla DB, que vendría siendo esta. En la fecha, en la fecha en que se realiza la compra de las divisas al IMC o la fecha efectiva del pago de la obligación cuando se efectúe a través de una cuenta de compensación. En el número es el espacio reservado para que el intermediario del mercado cambiario o el titular de la cuenta de compensación, según sea el caso, indique el número consecutivo de identificación asignado a la declaración. En la tercera parte, identificación de la declaración del cambio anterior. En el numeral 6, se debe indicar el NID del intermediario ante el cual se realizó la declaración, objeto de cambio, de formulario o de modificación. En el número 7, se debe incluir la fecha de la declaración de cambio de objeto de cambio de formulario o modificación. Y en el número se debe indicar el número de consecutivo de identificación asignado a la declaración objeto de cambio de formulario o modificación. Continuamos con la identificación del importador. En esta parte de tipo se debe consignar el tipo de documento de identificación según corresponda, según sea cédula de ciudadanía, de extranjería, NIT, pasaporte o registro civil. En la siguiente casilla, que es la número 10, se debe consignar el número de identificación del importador. Si es con el NIT, se debe colocar el dígito de verificación en la casilla DB. En la casilla número 11 es el nombre o razón social del importador. Y en la ciudad de domicilio, que vendría a ser la casilla número 12. Para la descripción de operación, en la casilla número 13, se debe consignar el código y nombre de la moneda de giro al exterior. En la casilla 14, el tipo de cambio pactado con el IMC para la conversión de la moneda de giro al exterior a dólares americanos. En el número 15 se consigna el código de numeral cambiario. Hay cinco clases de códigos, entonces según sea el caso, acá se consigna ese código. Casilla número 16, debemos inscribir el valor a pagar en la moneda de giro. Y casilla número 17, el equivalente a esa moneda en dólares americanos. Continuamos con la información, documentos de importación. En la casilla número 18 se debe indicar el año de presentación y el número del autoadhesivo o de la aceptación de la declaración de importación. En la número 9, en la siguiente se debe escribir el valor en dólares americanos, que es la casilla número 19. Esta, en dólares americanos. Y en la número 20 se debe escribir la fecha y el número de documento de transporte o la fecha y el número de autorización de salida del formulario
movimiento de mercancía en zona franca o salida de mercancía, que vendría a ser esta. Finalmente, en la casilla 21 a la 23, se debe consignar el nombre completo en la 21, el número de identificación en la 22 y la firma en la 23. Todos estos tres, estas tres casillas son del declarante. Entonces ahora vamos a continuar con el formulario de exportación. Adelante, Sergio, puedes iniciar con la explicación del formulario de exportación de bienes. Muchas gracias, Lucía. Voy a explicar el formulario de declaración de cambio para la exportación de bienes. La información de los datos mínimos de las operaciones de cambio por exportaciones de bienes, es decir, la declaración de cambio, es la siguiente. El dato 1 es el tipo de operación, es decir, para la casilla 1. Es indicar un solo tipo de operación. ¿Entre cuáles opciones? Entre los 4 tipos de operación, que son la operación inicial, de devolución, cambio de declaración de cambio o de modificación. El dato 2 es la identificación de la declaración, de la casilla 2 a la casilla 4. El NIT del IMC corresponde al NIT del IMC. En la casilla 3 corresponde la fecha. La fecha debe ir en formato como es indicado en el formulario. Debe ser en ese formato y debe corresponder al día en que se efectúa la venta de las divisas al IMC o que se recibe el pago en COP, lo que quiere decir en pesos. En la casilla número 4 va el número consecutivo de la declaración de cambio. Máximo 5 dígitos que son asignados por el IMC. El dato número 3 es la identificación de la declaración de cambio anterior, es decir, de las casillas 5 a 7. Como nota, esta información solo debe suministrarse cuando se trate de modificaciones y cambios de declaración de cambio. En la casilla número 5 va el NIT del IMC, es ante el cual se tramitó la declaración de cambio, objeto de cambio o de modificación. Número 6, la fecha debe ir en el formato correspondiente y esto es la fecha de declaración de cambio, objeto de cambio o de modificación. Este dato es inmodificable. El número 7, en la casilla número 7 va el número de declaración de cambio, objeto de cambio o de modificación. Al igual que la fecha, este dato es inmodificable. En el dato número 4 corresponde a la identificación del exportador, es decir, de las casillas número 8 a 10. El tipo es el tipo de documento de identificación del exportador, ya sea cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, NIT, pasaporte o registro civil. El número de identificación es de acuerdo al tipo señalado. Solamente si es NIT se debe suministrar el dígito de verificación. Por último, el nombre o razón social corresponde a los datos del exportador y cuando se trate de un consorcio o unión temporal, se deberá suministrar el nombre o razón social de la persona natural o jurídica que participe. Dato 5, descripción de la operación, es decir, de las casillas 11 a 19. De las casillas 11 a 19, el código de moneda de reintegro es el código de la moneda de pago. Puede ser consultado en el anexo número 4 de la circular reglamentaria DCI N83. El valor de la moneda de reintegro es el valor total a reintegrar en la casilla número 11. El tipo de cambio a dólar es el tipo de cambio para la conversión de la moneda de reintegro a dólares de los Estados Unidos de América expresado en unidades por dólar, En la casilla número 14 corresponde a la identificación del declarante. En la casilla número 14 corresponde al nombre del exportador. La casilla número 15 corresponde a la identificación
y la casilla número 16 corresponde a la firma. En cuanto a la información de la DIAN, en la casilla número 17 corresponde al número, que es la que se está mostrando en pantalla en este momento. La casilla número 18 corresponde a la fecha, que es como está en el formato indicado en el formulario. En la casilla número 19 corresponde al numeral. El numeral es el código que identifica el ingreso de las divisas y es una tabla que puede ser consultada directamente en el Banco de la República para saber a qué numeral corresponde. Para la casilla número 20 es el valor reintegrado en USD, es decir, en dólares. El valor reintegrado en USD según el numeral cambiario utilizado que ya fueron mencionados en la casilla 19. Para la casilla número 21 es el total del valor FOB reintegrado. Esta es la suma de los valores FOB de los numerales cambiarios diferentes al numeral 1510, que como decía anteriormente, puede ser consultado directamente en la página del Banco de la República. Para la casilla número 22, corresponde el total de gastos de exportación, es decir, el numeral cambiario 1510, y es la suma del valor de los gastos que corresponde al numeral cambiario 1510. Para la casilla número 23, corresponden las deducciones, que están explicadas en el numeral cambiario 2016. Es el valor en dólares utilizado para cancelar directamente en el exterior los fletes, los seguros y los demás gastos asociados a la exportación con el producto del pago de las mismas. Hay que tener en cuenta que los descuentos que se originan en la venta de instrumentos de pago o por pronto pago no deben ser incluidos en las deducciones, sino que esto corresponde a un menor valor reintegrado de la exportación. Y por último, en la casilla número 24 está el reintegro neto, que corresponde a FOB más gastos menos las deducciones. Esto corresponde al valor efectivamente vendido al IMC o al equivalente en USD del valor indicado en el valor de la moneda de reintegro. Bueno, muy bien, así daríamos por terminada la explicación de nuestros formularios. Muchas gracias por su atención y gracias a ti, Sergio, por la explicación. Muchas gracias a ti, Lucía.